Desde nuestros estudios en Tel Aviv para analizar las elecciones realizadas en Venezuela y la relación con Israel y Medio Oriente, hoy tenemos en nuestros estudios a Sami Yekutieli, consultor y director de la Cámara Económica Venezolana Israelí. Gracias, Sami, por estar con nosotros en I-24 News. Gracias a ti por la invitación. Sami, era de esperarse el fraude. ¿Qué escenario ves a continuación cuando ya incluso Antony Blinken ha declarado la preocupación por los resultados? Sí, definitivamente, lamentablemente, este escenario era esperable, de que ellos iban a hacer fraude. Lo hicieron a lo largo de todo el camino y ahora es público y notorio, y en vista de la brecha muy grande entre ambos, donde el candidato de María Corina Machado ganó ampliamente. Entonces aquí quedó al desnudo en la magnitud del fraude. Y ahora es el momento también que la comunidad internacional siga presionando de manera importante, de manera de, como dice María Corina, llegar al final de la verdad, que se descubra todo esto y Venezuela pueda rescatar a corto plazo su democracia. Vamos a ir en contexto. La ruptura de las relaciones diplomáticas, ya hablando desde aquí en esta parte del mundo en Medio Oriente, entre Israel y Venezuela se vieron empañadas por el conflicto, por cierto, israelo-palestino, en tiempos del difunto Hugo Chávez, donde en 10 segundos dijo: maldigo el Estado de Israel. Recordamos ese video. Años después murió de una enfermedad. Sami, Venezuela desde 1947 fue uno de los países que votó a favor de la resolución para la creación del Estado de Israel. Son relaciones realmente profundas, destruidas hace casi ya 16 años con la penetración hoy en día de Irán, incluso de las milicias de Hezbollah. O sea que la situación de Venezuela e Israel no nos queda lejos ante esta parte del mundo y allá. En Israel los venezolanos no pudieron votar, pero quiero que veas esto, en Irán sí. Bueno, el día de hoy me encuentro ejerciendo mi voto por primera vez. Estoy muy emocionada, se sienten unas energías muy bonitas y pues invito a todos los jóvenes a ejercer su voto porque bueno, el voto además va a definir nuestro futuro para las generaciones venideras. A veces pensamos que el voto puede ser complicado o que no tenemos voz, pero nada está más lejos de la verdad. Sami, ella votó en Teherán. Tú aquí en Tel Aviv, como venezolano israelí, ¿cómo te hubiese gustado vivir este escenario cuando no pudiste votar? Sí, efectivamente, Venezuela se ha convertido en una amenaza regional. Lo digo con mucha tristeza, entre otras cosas por la presencia tan fuerte de iraní. Venezuela le abrió las puertas a Irán y en consecuencia esa es la entrada a toda América Latina, y hemos visto todos los estragos que ha hecho el régimen totalitario de Irán. Adicionalmente, queda público y notorio todo el daño que han hecho. Y esto ha afectado a Venezuela, ha afectado a Israel. Claro. Yo creo que la ruptura de las relaciones entre Venezuela e Israel, la mayor afectada también creo que es Venezuela inclusive, porque Israel tiene mucho que aportarle. En Venezuela está todo por hacerse. Entonces es una lástima de todo esto. ¿Cuál fue el beneficio de esta ruptura? No hay ningún beneficio. ¿Resolvió el problema? No. Y por otro lado, se ha agravado de manera importante tanto la situación en Venezuela como en Latinoamérica. Entre otras cosas, porque este acercamiento con Irán, que es el principal enemigo israelí de entregar pasaportes, de un vuelo, quién sabe qué, entre Israel, entre Venezuela e Irán. ¿Qué había en esos vuelos? El financiamiento vía narcotráfico del terrorismo. Entonces son situaciones muy complejas. Entonces geopolíticamente todo esto es un perder-perder con consecuencias muy lamentables. Y esperamos que Venezuela rescate su democracia y se puedan corregir todas estas graves anomalías. Por eso mismo, consecuencias graves, pero ¿cuál entonces, para saber, hubiese sido el beneficio de Venezuela e Israel si en esos 16 años donde ellos afianzaron su relación con Irán, donde permitieron la penetración del terrorismo, incluso de Hezbollah, a un lugar totalmente ajeno, como ha sido Venezuela, abierto a las religiones y a todo tipo de culturas, como lo hemos vivido nosotros? ¿Cuál hubiese sido el beneficio? Todos esos 16 años, pero con relación hacia Israel. Fíjate, primero que la presencia de Hezbollah en Venezuela es pública y evidente.
Entre otras cosas, por cierto, desde Margarita salieron las personas que cometieron atentados en la AMIA, que hace unos días celebramos los 30 años. Entonces, lamentablemente, Venezuela está muy involucrada para mal en todo este proceso. Ahora, si la relación no hubiera, en cambio, manteniéndose con Israel, es un ganar-ganar. En Venezuela está todo por hacerse. Por ejemplo, el tema agrícola. Israel pudiera aportar con todo el know-how que tiene, porque Israel es líder a nivel mundial en el tema agrícola, en el tema de riesgo, pudiera aportarle soluciones muy concretas y garantizar la seguridad alimentaria del país. Es un beneficio viable, tangible, que Israel lo ha demostrado en muchos lugares del mundo, e inclusive antes de la ruptura en Venezuela se hicieron proyectos, nada más por mencionar uno, que es el de agrícola, temas muy, muy interesantes. Otra área interesante, por ejemplo, hace unos días estuve con un técnico de la aviación israelí, un técnico israelí que estuvo en Venezuela durante varios años en Maracay, y también todo lo que se hizo en el tema de aviación, que todo eso también se suspendió. Otra alternativa interesante, hoy en día está muy en boga el tema de ciberseguridad. Israel es líder a nivel mundial. Completamente. Todo ese know-how lo visualizo que se puede transmitir a Venezuela mediante un centro cibernético cerca de universidades. Nosotros tenemos buenas universidades, tenemos muy buen personal. Ese know-how se transfiere, se educa a la persona relativamente a corto plazo, porque es viable, se eleva el nivel de empleo, se elevan los niveles de sueldo, y es un ganar-ganar, porque en el mundo cyber hay muchísimos recursos. Entonces, ahí tienes otra propuesta muy concreta que Israel pudiera aportar. Pero puedo seguir de aquí hasta mañana. Una cantidad. Además hay que agregar y hay que recordar, los acuerdos Abraham han unido Israel en Medio Oriente con Emiratos Árabes Unidos. También está el tema del acercamiento del príncipe de Arabia Saudita, Bin Salman, que está haciendo guiños hacia Israel, que Arabia Saudita, la relación de la OPEP con Venezuela, o Venezuela es la reserva más grande del mundo de petróleo. O sea, incluso Bin Salman ha dicho que convertiría a Medio Oriente en la segunda Europa. O sea, los beneficios que serían sacando al eje del mal de estar de Israel con esa nueva Medio Oriente hacia Venezuela. Entonces, imagínate, con los acuerdos de Abraham, si estos países que han sido históricamente enemigos de Israel se están beneficiando de manera importante y son petroleras, imagínate Venezuela, que no tiene antecedentes. Venezuela, como tú dijiste, es un país amplio. Entonces, efectivamente, hay todo por hacer. Hablaste del petróleo, pero también están todas las energías alternativas, que Israel también es líder mundial en la parte solar, en fin. Entonces, lo que te quiero decir es que aquí hay mucho, mucho por hacer. Nosotros en la Cámara hicimos 4 versiones del libro, y el último se nos quedó en el tintero, porque a raíz de la ruptura, Venezuela e Israel, economías unidas para el mundo. Y en retrospectiva, qué frase tan poderosa, porque efectivamente Venezuela tiene mucho que aportar, Israel, pero ellas se complementan y pueden aportar soluciones. Entonces no son palabras vacías ni un lema. En concreto son cosas que se pueden hacer, que le generan valor agregado, un ganar-ganar a todas las partes. Y en fin, porque ahí tienes en agricultura, en seguridad, en la parte militar, en la parte industrial. Todas las áreas tienen un beneficio. Entonces, ojalá, nosotros estamos apostando por una Venezuela democrática que rescate esta relación para fortalecerla. Sami Yekutieli, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y como dijo María Corina Machado, llegaremos hasta el final. Así será. Y vamos a descubrir la verdad.